pero el concepto lo tenemos que tener, ¿sí? Después iremos aprendiendo sobre, con la experiencia, digamos, de programar, de encarar proyectos, iremos aprendiendo todo el resto de las cosas, pero, ¿sí? Las cosas básicas, las fundamentales, tenemos que saberlo, porque si no, después vamos a hacer agua. Entonces, sepan que respecto de eso, en este espacio, para complementar todas las herramientas que tienen, sí van a tener esto disponible. Así que después, hoy empezamos la parte de Java, ¿sí? Para algún proyecto web. Vamos a tener varias clases, de hecho creo que la mayoría de las clases que nos quedan son todas, ¿sí? Para orientarnos al backend, aplicando siempre Java. Vamos a aplicar, quizás vamos a meter algún framework, ¿sí? Pero lo que vemos hoy vamos a usarlo siempre. Como siempre, es una manera de hacer las cosas, ustedes pueden optar por una manera diferente. Hoy vamos a ver toda la masterclass con un paso a paso. No sé si alguno llegó a hacerla, si vieron el contenido del módulo, cómo vienen con ese tema. En particular lo que hice fue prepararles toda la masterclass con un instructivo paso a paso. Incluso la última parte que faltaba hacer, que era la de modificación, para que ustedes vean, ¿sí? A dónde apunta cada cosa. Obviamente, mientras tanto, vamos a ir explicando los conceptos fundamentales de, por un lado, de todo lo que van a tener que ir instalando, porque estos proyectos lo que tienen complicado, si vienen trabajando con otro tipo de herramientas, es que uno no es que se sienta a codificar y el proyecto va solito. Tengo que ir incluyéndole librerías, tengo que ponerle el driver de la base de datos. Sí, parece como es una ensalada, entonces no me tengo que olvidar nada porque si no, las cosas no funcionan. Entonces, incluso, no sé si ya todos tienen todo lo que necesitan instalado. En este caso vamos a sumar algo más que necesitamos instalar previo a comenzar, que es el server, ¿sí? Ese Tomcat, que es el servidor con el que vamos a poder trabajar simulando esto de la página web. Entonces, tenemos que, si no es directo, tenemos que ir haciendo un paso a paso y no olvidarnos de nada. Más allá de que a veces, y tampoco se frustren, la instalación propia del, por ejemplo, del JRE, del JDK y del IDE, a veces tampoco va directa. Hay algunos que por alguna cosa tienen en la máquina, ¿sí? Algo que tenían instalado previamente, también a veces pasa. Bueno, ahora, bueno, Adrián, buenísimo, porque ahora vamos, ¿en qué te da error? ¿En qué te da error puntualmente? Básicamente intenté hacer con el init, crear el init a través de la web y lo bajé, lo quise ejecutar en NetBeans y me da error, no corre nunca. Nunca ¿El corre. init, el init de qué, perdón? ¿De qué cosa? Lo usé, ya le digo. Porque vos tenías que crearte vos tenías que bajar o sea, todo lo que No, tenías eso ¿lo está todo tenés? instalado. Todo instalado. Bien. Es la última parte. Es de la parte 8. El módulo 8. El módulo 8, ese todavía no lo vamos a ver hoy, ¿eh? Ah, bien. Ese es el próximo, el módulo 7, o sea, hoy lo que vamos a hacer es el ABML completo. Bien. Eso sí le hiciste entonces. Sí. Ah, bueno, Sí, y pudiste hacer la modificación, pudiste implementar la modificación. tal cual. Buenísimo, bueno, lo de hoy es el módulo 7, ¿sí? Hoy vamos a ver módulo 7 con el ABML completo y entender todos los conceptos de por qué lo programamos en capas, ¿sí? Porque todos estos intermediarios, ¿sí? Que parecen como un pasamano, porque uno ve el código y decís, ¿para qué hago esto? ¿Sí? Pues tengo la controladora de la persistencia, el JPA, y vos decís, ¿para qué tengo todo esto armado de esta manera? Bueno, en realidad es porque vamos a ir separando en capas y vamos a ir aislando la lógica de cada uno de ellos en una capa diferente, cosa que si el día de mañana tengo que hacer una modificación no afecte a todo el resto, ¿sí? Entonces, eso es el de hoy, Adrián. O sea, la clase de hoy es esta y la próxima creo que vemos con Spring Boot. Ahí vamos a Ahí es. aplicar, bueno, si vos tenés un tema puntual con eso, Ya lo escribilo. puse en el foro. Ah, bueno, yo no del módulo 8 lo pusiste. Sí. Bueno, lo voy a ver, así sí puedo ayudarte como para que salgas, digamos, puedas sortear el error. No sé si siempre es así con el foro. La realidad es que el que contesta el foro
el principal que tiene que contestar el foro es el profe asincrónico. Entonces yo siempre cuando alguien pone una pregunta dejo un espacio para que el profe se conecte y él responda. Después, si yo puedo sumar algo, trato de sumarlo. Y después si veo algo que no le funcionó, siempre lo retomo para la clase sincrónica, en este caso para la próxima. Entonces, ahí, pero bueno, si vos no podés avanzar porque no te anda, bueno, hacémelo saber y no tenés una respuesta que pueda salvarte, y ahí lo vemos para que puedas avanzar. Ok. Bien, lo otro que les consulto es puntualmente cómo vienen con el proyecto. O cómo vienen en general, porque ahora yo les dije todo lo que me parece y ya después arrancamos la clase. Cuéntenme, ¿sí? Cómo vienen con el proyecto, ¿pudieron encarar algo? ¿Tienen pensado algo? ¿Todavía no pensaron nada? Por mi parte, en la parte de Angular, yo tengo casi un 30% realizado ya, o sea, la base ya está. Lo que no tengo implementado es básicamente la parte de Spring Boot y nada de eso. O sea, la parte de comunicación a través de base de datos, entonces esa parte no he hecho nada, no he tocado nada porque obviamente no tenía los conocimientos. Bien. Pero la parte de Angular sí, ya tengo todo, básicamente la página ya corriendo, obviamente internamente en mi servidor, pero bueno, bien. Está subida a GitHub, digamos así. Listo, bueno, ya tenés ahí casi todo bien encaminado. Muy bien, Adrián. Bien. Juan Pablo también, el 30%. Bueno, bien, bárbaro. Bueno, eso es lo que yo les decía. Y por ejemplo, acá Adrián está bueno porque él ya lo tiene implementado en Git. Entonces, en GitHub. Entonces, cuando lo tenga que ya subir para compartir, ya tiene esa pata, ¿sí?, adentro. Así que buenísimo tenerlo así implementado. Bueno, entonces vamos a comenzar. Algunos, si tienen alguna duda más, me consulta. ¿Sí? La idea de hoy, como les digo, vamos a ir a seguir los conceptos de la masterclass con un paso a paso que yo les hice para el que todavía no hizo, no implementó, ¿sí?, no vio el contenido del módulo. Quizás vos, Adrián, te vas a aburrir, pero bueno, vamos a esperar que te sumen en algún concepto. Y bueno, después, dudas que les surjan, consulten, así tratan de cerrar esta primera parte, que no es menor, es que veamos un ABML, toda una conexión completa, con una forma, como les digo, es una manera de hacer una conexión a una base de datos, la primera que van a utilizar. Esperen que abro los archivitos. Y ya. Eso también, esta forma que nosotros vimos en clase, Sí. digamos, en el curso, pero hay varias más. O sea, Claro, por eso les digo, no se queden con que esta es una manera. Hay otra manera, por ejemplo, que ustedes crean toda su base de datos, la crean, le crean las tablas, los campos, todo completo, y después crean toda la conexión y hacen todas las consultas desde su propio código. Es otra manera, ¿sí? No es que tienen que hacerlo sí o sí de esta manera, ¿sí? ¿Cuál es la más segura? No, para mí lo que me parece que esta manera es una manera bastante sencilla. ¿Por qué? Porque fíjense que ni siquiera se metan con la complejidad del SQL. Te lo resuelve la API. Fíjate que no hiciste una sola consulta de base de datos en esto. Sí, claro. Entonces, es una manera. O sea, ustedes pueden implementar la que quieran, no hay un camino. Acá lo que tiene es que, para mí lo que tiene, si ustedes en esta forma, si no están tan cancheros con todas las consultas y desarrollar las conexiones y todo, me parece que de esta manera tiene todo como un instructivo para todo, ¿sí? Un paso a paso para las conexiones, agregan el JPA te agregó todos los tipos de consultas posibles. Lo que sí tenés que entender para poder implementarlo bien es el concepto de capas, de cómo vas a tener que ir yendo o sea, llegar de alguna manera al método que se conecta directamente con la base de datos. Bien, entonces a muchos de los que con los que fui hablando, cuando vieron la masterclass, listo, la entendieron, trataron, y cuando fueron a implementar por ellos mismos el de modificación, no lo entendían cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque no entendieron el concepto de cómo pasamos por las capas, ¿sí? Entonces, y vos me podés decir, bueno, pero yo puedo también llamar, si yo veo la controladora y la controladora de la persistencia, en realidad me estoy llamando de un método al otro para terminar pasando al JPA. Y vos podés decir, bueno, voy directo al JPA y que vaya Bueno, sí, ¿te va a funcionar? Sí, pero no es lo correcto, precisamente porque la idea es que ustedes
tengan el concepto de separación en capas de un proyecto. Nada más que por eso, si lo implementan de la otra manera, les va a funcionar igual. Pero, por eso les digo, es una forma, no se queden con que es la única, porque quizás ustedes toman otro proyecto, les parece mejor, lo quieren implementar, bien, tómenlo eso también. No descarten otras cosas que ustedes quieran sumar. Bueno, les comparto ahí pantalla. Yo esto después se los voy a subir, como siempre en un link, ustedes lo descargan, tanto sea el archivo, yo les voy a compartir en formato PDF con el paso a paso, les capturé las pantallitas, yo después le cambié la pantalla a negro, pero en el NetBeans, pero acá se los capturé en blanco para que si lo tienen que imprimir alguno, bueno, no gaste demasiada tinta. Esperen que me parece que no puse a grabar. Esperen que te voy a poner a grabar y me parece que me olvidé. Ahí estamos. Esperen que arranque y vamos. Ahora hace esto de la transcripción. Lo voy a parar. Ahí. Bien. Bueno. Vamos entonces. Este archivito yo se los voy a pasar en formato PDF para que tengan todo el paso a paso. El que todavía no lo hizo, quizás lo ordena para saber a dónde va con cada cosa. ¿Qué cosas tengo que, a este momento, en el momento de encarar todo esto de la masterclass, qué voy a necesitar? Tener instalado el NetBeans, obviamente, con el JRE, el JDK. Van a necesitar tener, obviamente, el MySQL para que ustedes trabajen con la base de datos. Y ahora vamos a ir sumándole algunas cositas que vamos a incorporar dentro de NetBeans para un driver para la base de datos, ¿sí? El servidor Apache, el Tomcat, perdón, que tenemos que descargar. Yo tengo un directorio que también se los voy a compartir, para el que les sirva los archivos, tienen ahí algunas de las cosas que tienen que descargar ahora. Entonces, pero igual tienen el paso a paso para que lo vean acá. Denme un minutito. Ahí estamos. Bien, entonces cosas que tenían que tener instaladas a este momento es esto, el IDE, ¿sí? Que NetBeans es uno. Puede que ustedes tengan Eclipse, da igual, trabajen con Eclipse. A mí particularmente me da lo mismo. U otro IDE que quieran utilizar, da igual, ¿sí? El que ustedes se sientan más cómodos, tengan instalados los complementos que necesitan, ¿sí? Para correr su aplicación. Y obviamente el MySQL para trabajar la base de datos, ¿sí? Entonces, acá vamos a ver, como les decía, una forma de hacer las cosas, ¿sí? Tiene toda una lógica, tienen todos unos caminos para que ustedes trabajen con esto. Lo primero es entender qué es lo que vamos a empezar a trabajar, ¿sí? Con Java aplicado a páginas web. Primero, recordar, y es importante, que tengan presente que Java no va a dejar de ser, aunque lo apliquemos ahora para páginas web, un lenguaje fuertemente tipado. ¿Qué nos da esto? La necesidad o la obligación, porque si no nos va a dar error, de definir los tipos de datos de cada uno de los elementos, de las variables que nosotros vayamos a usar dentro de nuestra aplicación. Por otro lado, ¿sí? Java es un lenguaje orientado a objetos, con lo cual van a ver que más allá de que nosotros creemos vamos a agregar un archivo servlet, vamos a agregar un archivo, un controlador JPA, ¿sí? Vamos a agregar una clase, todos terminan siendo, cuando yo entro al código, son clases, ¿sí? No dejan de ser clases. Quizás lo que tiene es que cuando yo agrego un JPA, automáticamente tengo, ¿sí? La facilidad de que me genera un código, bien, que cuando lo veo, por ejemplo, tiene ya todas las consultas resueltas, todos los métodos para poder conectarse a la base de datos, ¿bien? Pero no deja de ser, o el servlet también me da ya listo la estructura de los dupos, ahora lo vamos a ver, los dupos, los doget, ¿sí? Me da una estructura para que yo después sume código.
pero no dejan de ser clases. Todos son clases, ¿sí? Van a terminar siendo objetos que vamos a instanciar a partir de las clases y que van a comunicarse entre sí por los métodos. Lo otro importante de hacer aplicaciones con Java es que estas aplicaciones van a poder correr en distintas plataformas. Y esto es importantísimo. No es que Java solamente sea multiplataforma, ¿sí? Hay otros lenguajes que también los pueden utilizar, pero bueno, particularmente Java tiene esta facilidad. Eso es porque Java tiene, ¿sí?, dentro del JDK una virtual machine que lo que va a hacer es ese código compilado, después se va a ajustar a las distintas plataformas de acuerdo a donde nosotros lo queremos correr. Y lo otro es que Java es un lenguaje que está instalado en el mercado y para ustedes que están formando, ¿sí?, sus contenidos, sus conocimientos, está bueno que lo sumen, en caso que quizás a ustedes les guste y les enganchen la vuelta, es una herramienta buena para sumar al conocimiento. Lo otro importante, un poco uniendo todo esto, es que Java es un lenguaje robusto. Tengan en cuenta que Java no les va a dejar, a diferencia de otros, no les va a dejar hacer muchas chanchadas, por decirlo así. Entonces, lo que va a hacer esto es que cuando ustedes codifican, hay cosas que en otros lenguajes les pueden pasar, por ejemplo, que esté sobreescribiendo memoria porque me olvidé, me pasé del límite que tenía definido para la variable. Bueno, con Java no les va a pasar eso. Java les va a tirar un error y va a impedir que ustedes hagan ese tipo de cosas. Y lo que sí no es un lenguaje flexible, todo lo contrario, ¿bien? Un lenguaje que les va a hacer seguir todas las condiciones al pie de la letra. Cosas que tenemos que tener instaladas, como les comenté, el Java Runtime Environment, el Java Development Kit y el IDE que nosotros utilizamos, acá está NetBeans entre paréntesis, cualquiera, y tienen que instalar Tomcat, ¿bien? Esto tenemos que tener instalado para empezar a trabajar. Obviamente, acá faltaría el MySQL, que yo asumo que lo tienen instalado del otro módulo. Si no lo instalaron aún, instálenlo para poder empezar a trabajar este módulo. Luego viene, ¿qué es lo que va a pasar en estas páginas, en estas aplicaciones que nosotros vamos a empezar a hacer? Que acá ya no somos el cliente contra una página, ¿sí?, que ve ahí con un contenido estático, que está lindo, está diseñado, pero que no hay, ¿sí?, no hay nada dinámico, no hay información que se modifique. Bueno, ahora sí, la idea en esta parte es que ya el cliente va a empezar a hacer pedidos, ¿sí?, peticiones o lo que se llama, ¿sí?, que esta palabrita la tenemos que empezar a escuchar, que es el request, ¿sí?, son las peticiones, estas preguntas que va a hacer el cliente, que obviamente las va a hacer contra un servidor. El servidor en general, ¿qué va a tener? Va a tener la base de datos, que van a tener los datos almacenados, todos ordenados, y que yo voy a querer que me los devuelva para poder mostrárselo. No es que el servidor me hace todo, no, el servidor me va a devolver el paquete de datos, yo después lo tengo que procesar, ¿bien? Entonces, el cliente me va a preguntar cosas. Por ejemplo, vamos a suponer, como va a ser este ejemplo, que vamos a trabajar con datos de personas. Entonces el cliente me va a decir, bueno, quiero saber los datos de las personas que tienen ID 1000. Bien, el nombre, el apellido, la dirección, el teléfono. Yo le pregunto al servidor, ¿sí?, devolver a la persona 1000. Y acá pueden pasar dos cosas. Puede ser que la persona exista, ¿bien?, y me devuelva los datos de la persona, o que la persona no exista, ¿bien?, y que no me pueda devolver los datos. Me devuelve un error, que sea la persona no existe. Yo tengo que poder, ¿sí?, identificar esto. Y lo otro es que el servidor, cuando resuelve esto, me va a hacer lo que se llama un response, ¿bien? Una respuesta, un response. Y me va a enviar los datos, pero acá fíjate que en estas flechitas acá pareciera que el cliente y el servidor se comunican directo. Tengo acá nuestra página en el medio, porque el cliente no toca los datos o no toca, tiene la página, ahora vamos a ver, que es la que va a terminar haciendo el envío de los datos, y el servidor va a contestar y yo voy a armar en una página que ve el cliente el resultado de esa respuesta. Toda esta comunicación de ida y vuelta permanente que se da entre el cliente y el servidor, necesitamos que respete o que haya un protocolo de comunicación que haga que esta comunicación se dé, ¿sí?, que se dé, que se entiendan y que puedan ir resolviendo tanto los requests como los response. Bien, este protocolo es el HTTP, el que va a mediar entre el cliente y el servidor. Ahora, los requests
¿sí? O sea, los pedidos, las peticiones que hace el cliente hacia el servidor, los podemos hacer utilizando dos métodos diferentes, ¿sí? El resultado del método termina siendo cualquiera de los dos, es lo mismo, yo termino enviándole este request al servidor, pero la manera en que se van a ejecutar, ¿sí? Cada uno de estos métodos es diferente. Estos métodos, ¿sí? Son el get y son el post, ¿sí? Cualquiera de los dos son para hacer request desde el lado del cliente hacia el lado del servidor. Ahora, ¿cuál es la diferencia importante entre estos dos? Y es que yo tengo que tener en cuenta esta diferencia cuando yo decida, ¿sí? Que alguna acción la voy a ejecutar con get o la voy a ejecutar con post, ¿bien? No es que tengo que usar sí o sí uno o sí o sí otro, no, pero tengo que tener criterio para aplicar uno u otro. La diferencia es que fíjate, el get, ¿sí? Lo que hace es ir, ¿sí? Viaja hacia el servidor con los datos, ¿sí? Dentro de la URL. Dentro de la URL. Entonces, yo, por ejemplo, quiero que el servidor me devuelva, ¿sí? El ID del cliente, la persona de ID 1000. Entonces, si ustedes se fijan en la URL, vas a ver que dice un signo de pregunta, ID igual 1000. ¿Sí? Y yo estoy mandando eso al server. Ahí yo tengo que ver qué complicado puede ser que se vea ese dato dentro del URL, ¿sí? Entonces, si a mí, obviamente, si yo estoy ingresando 1000 y yo veo el URL 1000, no hay un gran tema de seguridad, ¿sí? Porque el mismo dato que yo ingresé es el que está viajando por esa URL hacia el servidor. Ahora, en otro tipo de consultas, ¿sí? Puede ser que viajen datos más sensibles y que yo no quiera que estén disponibles dentro de la URL. Entonces, para ese caso, yo lo que hago es utilizar el método POST. ¿Por qué? El método POST, en vez de viajar todos los datos dentro de la URL, esos datos, fíjate, viajan empaquetados, ¿sí? Van, ¿sí? Ahí durante la comunicación, pero empaquetados, yo no los veo en el URL, hacia el servidor. ¿Llegan los datos? Sí, en los dos casos llegan los datos, pero la manera en que viajan es diferente. Bien, entonces, quizás, por ejemplo, cuando yo hago un alta y tenga todos los datos de la persona, es probable que yo no quiera que todos los datos, como el DNI de la persona, ¿sí? O algún otro dato, viaje por la URL. Entonces puedo pensar en utilizar un método POST. Mientras que si es una búsqueda, como estábamos diciendo, busco por el ID 1000 o quiero eliminar algo por el ID 1000, bueno, háganlo con get si quieren, porque no va a cambiar la cosa. Bien, entonces, estos son los dos métodos, ¿sí? Que vamos a utilizar para resolver los requests que vamos a enviar hacia el servidor, con las dos formas particulares de cada uno de ellos. Entonces, fíjense ahora sí, este diagramita yo les decía que no estaba completo porque tenemos acá algo entre el cliente y el servidor, ¿sí? Que en nuestro caso va a ser el formulario, ahora vamos a ver, en vez de un HTML vamos a tener un JSP, Java Server Pages, ¿sí? Es la abreviación y va a ser la extensión con la que ustedes van a ver los archivos dentro de NetBeans cuando creen sí, un archivo JSP. Entonces, este archivito es el que ve el cliente y a través de este archivo es que nosotros mandamos el request utilizando algún método, ¿sí? En este caso el ejemplo dice un método doPost, ¿sí? Está haciendo un request con un doPost. Acá lo resuelve el servidor y me manda el response. Este response nuevamente tiene que ser obtenido o vuelvo a la misma página o vuelvo a otra, ¿sí? Cualquiera, hay que ver cómo es la lógica que ustedes arman. Vuelven a la página, esta página armo los datos para mostrárselos al cliente y el cliente ve el resultado de la página. Bien, entonces el circuito, ¿sí? Con el que me voy a ir moviendo va en este sentido. Ahora, empiezan los intermediarios acá, ¿sí? O sea, acá parecería que voy directo acá al servidor y después del servidor vuelvo directo. Bueno, acá empieza el primer intermediario para empezar a entender esta aplicación en capas, ¿sí? Que vamos a ir separando. Entre la lógica, ¿sí? Lo que se llama la lógica del negocio, que vamos a tener las clases, ¿sí?
todos los métodos con que nosotros manejemos la lógica así de nuestra aplicación. Y los JSP están lo que llaman servlets, ¿sí? Servlets, primera palabra que se incorpora, los servlets. Estos van a ser intermediarios. Básicamente van a tener estos métodos, ¿sí? Los doPost, los doGet, pero van a estar ahí entre medio del JSP y la lógica del negocio. ¿Cómo funcionan estos servlets? ¿Sí? Nosotros, el cliente hace un request, ¿sí? Y acá nos fijamos si es el primer request. O sea, el servlet, ¿qué hace? Dice, bueno, a ver, es el primer request, perdón, el servlet no, la aplicación, ¿no? Dice, es el primer request, y ahora vamos a suponer que sí, que es la primera vez que el cliente nos hace un pedido, sí. Entonces ahora voy a crear la instancia del servlet, acuérdense que todos son clases, ¿sí? Voy a ejecutar el init, y ahora ejecuto recién el servicio que me está pidiendo, el doPost o el doGet, Si finalizó el servidor, si ya está, terminé, listo, sigo derecho y ejecuto el destroy, o sea, destruyo el objeto. Ahora, si no terminó, vuelvo acá y me fijo, es la primera request y ya no va a ser la primera, porque ya la primera lo hice por el otro caminito. Entonces, obviamente, no vuelvo a crear la instancia, sino que simplemente ejecuto, ¿sí?, el servicio que me están pidiendo. Y así todas las veces que necesite. ¿Cuántas veces se va a crear la instancia? Una, ¿sí?, excepto que por algún motivo haya finalizado, destruí, ¿sí?, la instancia y volví, empiezo de vuelta por la rama, ¿sí?, de necesidad de crear la instancia. Entonces, recuerden que los servlets son los primeros intermediarios. Ahora cuando veamos el código se esclarece más, pero es el primer intermediario que entra ahora en escena, que va a estar entre la lógica de nuestro negocio. ¿Y qué es la lógica del negocio? Si estamos diciendo, por ejemplo, que vamos a hacer una aplicación que maneje las altas, bajas, modificación y lectura de personas, ¿sí?, dentro de nuestra empresa, bueno, la lógica de nuestro negocio seguro va a tener una clase persona. La clase persona, ¿sí?, tendrá todos los datos que nosotros queremos manejar de la persona. En este caso, ID, nombre, apellido, teléfono, dirección. Y todo lo que necesitemos. Si hubiera otras cosas más, por ejemplo, quisiéramos manejar el dato de la empresa, tendríamos una clase empresa, y así en todo lo que se abra para nuestra aplicación. Obviamente no van a tener una aplicación de una sola clase, ¿sí? En este caso es una aplicación chiquita para que ustedes vean todo el circuito. Entonces, esa es la lógica de mi negocio. Todo lo que ustedes vayan ahora vamos a ver, porque no es solo la clase, sino que la controladora, pero en principio pensemos como la clase, en este caso la clase persona, con la que vamos a manejar los objetos de nuestra aplicación. En este caso, las personas, que van a formar parte, ¿sí?, de nuestra lógica. Entonces, primer intermediario que va a entrar acá, ¿sí?, entre el JSP y finalmente el método que le mandamos al servidor, va a estar el servlet. ¿Bien? Entonces, acá yo les voy mostrando así ustedes después ven como el documento lo que van a tener. En estas primeras pantallas empezamos a crear el proyecto, ¿sí? Para crear un proyecto en NetBeans, acá tengo el proyecto ya creado, pero ustedes irían a acá New Project, o van a File New Project, o apretan la combinación de teclas Ctrl-Shift-N. Cualquiera de las tres acciones finalmente les va a enviar al paso a paso de la creación de los proyectos. Entonces acá se les abre esta pantalla en donde tienen todas las opciones para crear aplicaciones web, ¿sí? En este caso vamos a tomar una de todas, que es la de Java with Ant, y tenés una opción de Java Web, y acá tenés los tipos de proyectos, ¿sí? En este caso nosotros vamos a hacer un Web Application, ¿bien? Entonces, ahí lo seleccionás, le pones Next. Acá tenés que definir el nombre de tu proyecto, cómo lo vas a llamar, ¿sí? Vos le pones el nombre que quieras, en dónde va a estar ubicado dentro de tu disco, tu carpeta, el disco rígido, todo donde vos lo vas a querer poner. Y acá, ¿sí?, en este último paso, es a donde vos vas a seleccionar el Tomcat, ¿sí?,
que si no lo tenés agregado, lo tenés que buscar con el botón de Add, ¿sí? Se te va a abrir una pantallita y vas a buscar, ¿sí? El Apache Tomcat para incluir a tu proyecto. ¿Bien? Bien, y ahí ya finalizarías la creación de un nuevo proyecto. Ese proyecto está en blanco, ¿sí? Fíjate acá les puse primera pantalla, segunda, la tercera, y finalmente cómo les queda en la estructura de proyecto dentro de NetBeans, ¿sí? Que ustedes van a ver que les crea, ¿sí? Todas estas carpetas, como carpetas, ¿sí? Donde van a estar nuestros JSP, nuestros HTML, que son los web pages, los source package, donde nosotros vamos a crear los paquetes, donde vamos incluyendo las clases, todo lo que es la conexión a la base de datos con la persistencia, ¿sí? Todo lo vamos a ir agrupando en paquetes. Recuerden por qué es importante armar los paquetes, porque lo que va a hacer los paquetes es precisamente ayudarlos a separar las capas, ¿sí? Van a ver que vamos a terminar teniendo acá, bueno, hay uno que me lo crea solo, que es la persistencia exception, me lo crea la aplicación sola. Vamos a tener 3 paquetes creados por nosotros: la lógica, la persistencia y los servlets. Recuerden que en el concepto de programación orientada a objetos, cuando nosotros armamos las clases, por ejemplo, dentro de los paquetes, vamos a estar restringiendo de alguna manera el acceso, ¿sí? A algunos métodos, si después nosotros ponemos los modificadores de acceso, ¿no? Entonces, vamos a poder tener control de hasta dónde queremos que se vean las clases, ¿sí? Los métodos, las propiedades, los atributos de cada una de las clases. Incluso podemos restringir por paquete. Entonces, más allá de que ordene el proyecto, es importante porque ustedes van a poder tener un control mayor sobre el acceso a los métodos y a los atributos de cada una de las clases. Bien, entonces tenemos el source package donde vamos a ir organizando esto. Este test no, las librerías, que esto después vamos a ver, van a tener que incluir algunas. Acá yo tengo ya todas incluidas, pero ustedes tendrían solamente la del JDK y la del Apache, serían únicamente las dos que les aparecerían al principio, ¿sí? Y en Configuration File también, después vamos a ir agregando aquí a uno, ¿sí? Por ahora les aparecerían los que tienen por default. Entonces, cuando ustedes crean el proyecto nuevo, en Web Pages, ¿sí? Les va a crear automáticamente, vemos acá, fíjense acá, les va a crear automáticamente un index HTML, ¿sí? Ese index, recuerden que el index, la palabra index y el HTML, es en general, cuando yo ejecuto una página, va a ir directo, me va a cargar directo el index HTML. En este caso, nosotros no queremos que sea un HTML, porque el HTML, recuerden, contenido estático, no voy a poder modificar nada, ¿bien? Entonces, lo que voy a hacer es agregar un JSP, ¿sí? Un index JSP, para que en vez de que se me ejecute este HTML, se me ejecute este JSP. Este HTML lo pueden borrar porque no lo vamos a utilizar, así que se lo descartan y van a agregar su JSP. Ahora, este es un tipo de archivo diferente al que vienen utilizando ustedes. Entonces, ¿cómo haríamos esto? Nos paramos en la carpeta, ¿sí? Donde nosotros queremos agregar el archivo, botón derecho, New, y acá les sale siempre un listado con un montón de tipos de archivos, ¿sí? Que ustedes quieren incluir. Acá ustedes se tienen que fijar siempre qué es lo que van a incluir, ¿sí? En este caso sería un JSP, ¿sí? En este caso sería un JSP. Entonces les abre la pantalla para que ustedes le pongan el nombre, entonces en este caso index, a mí me va a dar error porque ya está creado. Les va a decir todo, cuál es el proyecto, en qué lugar lo están creando, ¿sí? Y bueno, acá no me deja crearlo porque ya lo tengo creado, y lo pueden agregar aquí a su carpeta. Bien, entonces van a agregar un index. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora con el index? Empezar a hacer el código de todo lo que nosotros queremos que tenga nuestro index. Para este caso, ¿sí? La idea del index es que se vea, lo ven, ¿no? ¿Se ve bien?
la idea en este caso es que el index tenga, le permita al usuario que, por ejemplo, ingrese los datos de la persona y haga el alta, busque el ID para hacer una eliminación. Bueno, busque por el ID hacer una eliminación, o busque por el ID para hacer una modificación, o ponga un botón para hacer un listado de todas las personas que hay en la página web. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, armar ese formulario. ¿Qué es lo primero que vemos cuando abrimos un JSP? Bueno, todo lo que sea código Java, ¿sí? Ustedes lo van a tener encerrado entre un signo de menor con el porcentaje, ¿sí? Y el bloque, ¿sí?, de código Java se cierra con, de vuelta, porcentaje y el signo de mayor. Entonces, todo lo que ustedes siempre tengan encerrado de esta manera es código Java, ¿sí? Y esto quizás acá en el index no vamos a ver la potencialidad, lo podemos ver en otro de los archivos que tenemos creado, nos va a permitir, fíjate, tener una estructura de HTML, bien, como vemos acá, que tenemos un form que tiene todos los inputs para cada uno de los ingresos de los datos del cliente, pero aparte, si nosotros necesitáramos, podemos ponerle Java detrás, ¿sí? Quizás para que me complete algo, que me vaya a buscar, me haga una consulta, todo lo que necesite, puedo ponerlo dentro de mi código. Entonces acá es donde se abre la potencialidad de utilizar JSP para programar estas páginas. Entonces, si vemos acá, tenemos una parte para hacer el alta, donde tengo un form armado con 4 inputs. ¿Qué es lo importante en esto cuando ustedes se armen este esqueleto? Que los nombres que le pongan a cada uno de estos inputs sean, que ustedes los tengan presentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos campos que estamos poniendo acá, que el usuario me ingresa, el nombre, el DNI, yo los voy a tener que recuperar desde otros archivos. Entonces, para acceder al contenido que yo tenga cargado dentro de input, necesito, ¿sí?, ir directo a ese campo. Entonces, ¿cómo accedo? Siempre voy a hacer referencia por nombre, ¿sí? Siempre voy a hacer referencia por el nombre, digamos, por el name que tenga ese input, por ejemplo. Entonces, ustedes van a definir toda la estructura según como quieran. Acá tenemos ver listado de personas, ¿sí? Lo único que tengo es, ¿sí?, un submit con el botoncito a mostrar personas. Tengo otra parte para la eliminación. La eliminación requiere que yo ingrese un ID, ¿sí?, que lo llamamos ID eliminar. Luego tengo la modificación de la persona, donde también tengo que poner el ID de la persona a modificar y ahí lo vas a ir bueno, vamos a hacer después. Lo que no estarían poniendo ustedes acá, que ven en esta parte, es el action y el método, ¿sí?, que van a definir en cada uno. Ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, por qué le ponemos estas palabras, server, persona y post. En realidad lo de post ya lo podemos pensar, es cómo vamos a decidir, ¿sí?, ejecutar el método para ir hacia el servidor. Entonces, para el caso del alta, lo vamos a hacer con post. Ahora vamos a ver esto, el server persona, ahora vamos a ver. Para el caso del alta lo vamos a hacer con post, por ejemplo. Para el caso de ver el listado lo vamos a hacer con get, ¿sí? La eliminación lo estamos haciendo con post y la modificación lo estamos haciendo con get, ¿sí? Ahí definimos nosotros a través de qué método voy a ir a conectarme al servidor para enviar los datos que estoy pretendiendo enviar. Bien, eso es, esta parte no, porque ahora la vamos a seguir viendo por qué terminamos poniendo eso ahí en action. Bien, entonces ustedes lo primero que tienen que hacer, como les pone acá, ¿sí?, es editar el index JSP. O sea, ustedes van a armar su plantilla, ¿sí?, la que va a ver el usuario en la primera pantalla, con todo lo necesario para empezar a trabajar. Entonces, acá empieza este camino de hacer las capas. Lo primero que tenemos que pensar es que nosotros en general siempre vamos a tener una capa para la lógica, o sea, vamos a crear un paquete donde vamos a poner toda la lógica y un paquete donde vamos a tener la persistencia.
¿A qué llamamos persistencia? Bueno, persistencia va a ser todo lo relacionado con la base de datos, lo que va a persistir, lo que va a quedar. Y no quiere decir que todo lo que esté dando vuelta en mi proyecto tiene que ir hacia la base de datos, tiene que persistir. Muchas veces ustedes van a hacer cálculos, van a mostrar cosas de resultados que no terminan volviendo o actualizando hacia otra tabla en la base de datos. Simplemente es un proceso que corre, se le muestra al usuario y se termina ahí. Pero muchos otros datos que sí circulen dentro de su aplicación, nosotros necesitamos que vuelvan o que nos devuelva de la base de datos. Todo ese circuito lo vamos a manejar desde la persistencia. ¿Bien? Entonces, ¿qué vamos a crear? Dos paquetes, ¿sí? Uno para la lógica, donde vamos a tener las clases, como dijimos, la persona, y otro donde vamos a tener la persistencia, donde vamos a tener todo listo. Todavía ahora en esta instancia no tocamos nada de lo de la base de datos, para manejar todo lo que tiene que ver con la base de datos. Bien, entonces, vamos al proyecto. ¿Y dónde pongo los paquetes o a dónde los voy a guardar? Bueno, los paquetes, vieron que al principio yo les dije, van a tener una carpetita que dice Source Package, ¿sí? Que está acá. Esta carpeta, ¿sí? En esta carpeta van a guardar los paquetes. Entonces, acá, ¿qué tendríamos que hacer? Botón derecho, siempre para agregar cosas, botón derecho New, y acá cuando se les abre todo este listado, ustedes eligen lo que necesitan. Si no les sale lo que necesitan, porque a veces puede ser poner que el servlet no te salga, venís a Other, y acá buscas lo que necesitas, ¿sí? Si justo en ese resumen no tenés lo que estás buscando, entras acá y buscas, ¿ves? Persistence, ¿sí? Vos buscas lo que estés necesitando, ¿bien? En este caso, ¿sí? Tenemos acá New, ¿sí? Java Package, ¿sí? Ejecutas ahí, y ahora lo único que haces es darle el nombre. En este caso, bueno, lógica sería, yo ya lo tengo creado, pero le darías lógica y crearías otro persistencia, ¿bien? Dentro de Source Package. Te creas los dos paquetes y ahora cuando vos creas los paquetitos, que te aparecen así, como otras carpetitas con otro símbolo, vamos a crear la primera clase, que es la clase persona, ¿sí? Entonces, ¿cómo creo la clase? Primero tengo que saber adentro de qué paquete va a ir, ¿sí? Bueno, la clase persona va a ir dentro del paquete de lógica. Entonces, yo lo que voy a hacer acá es ir adentro de la lógica, botón derecho New, ¿sí? Y acá tenés de vuelta todas las opciones. En este caso, para crear una clase, es la opción Java Class, ¿sí? Ya usamos la opción JSP, usamos la opción de los paquetes. Bueno, ahora vamos por el Java Class. Bien. Ustedes crean la clase. A ver, esperen que así voy siguiendo. Bien, ahí después vamos a hacerle. Bien. Entonces, ustedes crean la clase, vienen acá, ¿sí? Perdón. No, la lógica. New Java Class. Acá le pondrían lógica, perdón. Acá le pondrían persona. Lo otro importante, el tema de las clases, como buena práctica, recuerden, nombre de clase, usamos primera letra en mayúscula, todo el resto en minúscula, excepto que haya, no sé, persona, empresa, si ustedes le quisieran poner, bueno, la segunda letra, la primera letra de empresa, ustedes le pondrían persona, empresa, ¿sí? Y así sucesivamente si tienen que ir uniendo palabras, ¿sí? Eso es una buena práctica. Después, quizás en un trabajo tengan otra convención, bueno, ustedes respetarán la convención que les pida la empresa. Pero en general, ¿sí? Como regla general, se escriben de esa manera. Entonces, bueno, lo van a agregar, ponen finish, agregan la clase. Entonces, van a ver que la clase persona, que esto en parte de lo que vimos la otra vez, ¿sí? Esto se los va a agregar solo. Estos son las dependencias que van a ir surgiendo cuando voy agregando algunas cosas acá en el código. ¿Bien? Esto van a ver que eso no le den bolilla, eso lo agrega solo. Acá al principio nos pone package lógica, esto nos lo va a poner solo también. ¿Por qué? Porque detecta que la clase está creada dentro del paquete que se llama lógica, ¿sí? Es la primera línea que me pone. Después, esto de entity no lo tendría, en este punto no lo tendría, no lo vamos a ver. ¿Para qué vamos a usar estas cosas?
Entonces, y fíjense que ahora yo comenté todo esto y ahora todo esto me aparece, ¿sí? Que no lo estoy usando, ¿sí? Entonces me está dando ahí un warning, no es un error, ¿sí? Sino me está diciendo, incluiste cosas que no hacen falta. Los vamos a dejar, así después los volvemos a descomentar. Entonces, recuerden la estructura de una clase, ¿sí? Tipo de modificador, ¿sí? Public, private, en este caso public class, palabra reservada, nombre de la clase. Este nombre se los va a poner en función del nombre que ustedes le pusieron al archivo, ¿sí? Luego, tenemos, perdón, acá el private ID, ¿sí? Private y string DNI, string nombre, string apellido, string teléfono. ¿Estos quiénes eran? Eran los atributos que va a tener nuestra persona, ¿sí? Todos están como private, quiere decir que no voy a poder accederlos, ¿sí? Por fuera de la clase. ¿Qué es lo que voy a necesitar para acceder a estos atributos? Voy a necesitar, ¿sí? ¿Qué cosas? ¿Se acuerdan los métodos? Los getters y los setters para poder acceder a esos atributos o devolverlos, ¿bien? No puedo accederlos directamente. Y después, ¿quiénes venían? Los constructores. En este caso tenemos dos. Recuerden el concepto de sobrecarga de métodos. Vamos a tener constructor vacío, ¿sí? El constructor persona y vacío, y el constructor persona donde le paso todos los parámetros, ¿sí? Y me los asigna en el mismo momento que estoy creando el objeto, instanciándolo, ya automáticamente le asigno todas sus propiedades y creo el objeto con sus propiedades ya definidas, ¿sí? Tengo las dos posibles formas de ejecutar este constructor. Y luego vienen todos los getters y los setters, ¿sí? Get ID, set ID, ¿sí? Get DNI, set DNI, get nombre, set nombre. Esto lo ponen, recuerden, con el que les autocompleta, ¿sí? Los pueden escribir, pero el insert code, acá, insert code, ¿se acuerdan? Y bueno, acá no me van a salir porque ya los tenemos, pero ponen el constructor, ¿sí? Pueden hacer el toString si necesitan, todo lo que vimos la otra vez, definen todos los getters y los setters. Esto es nuestra clase persona, ¿sí? Hasta ahí se terminó el tema de la clase persona, la codifican y se la guardan. En realidad, si se ponen a pensar, lo único que van a escribir acá son los nombres de los atributos y van a tocar después los botones para hacer los constructores y los setters y los setters. No tienen mucho más código que eso. Luego, ¿sí? Piensen que ya tenemos creada nuestra clase y tenemos nuestro JSP, ¿sí? Que es el que va a ver el usuario. Y habíamos dicho al principio que entre la lógica y el JSP estaban los servlets, ¿sí? Entonces vamos a crear el servlet, ¿bien? Entonces, ¿dónde van a estar los servlets? En un paquete, ¿bien? ¿Dónde van a estar los servlets? Dentro de un paquete. Perdón, ¿eh? Voy a tomar la perrita. Estamos, la saqué. Ahí está. Bueno. Miren que no hay ruido de nada, pero tremendo. Bueno, entonces, recuerden que habíamos dicho, tenemos entre el JSP, el index, por ahora el index, ¿sí? JSP y la lógica, por ahora sería nuestra clase. Recuerden que habíamos dicho, tenemos un intermediario, que eran los servlets, ¿sí? Los servlets, ahora vamos a ver qué tienen, pero básicamente nos van a ofrecer esos dupos y los doget para que nosotros sí codifiquemos. Vamos a ver qué es lo que tenemos que poner ahí adentro para poder trabajar. Entonces, ¿dónde van los servlets? Van dentro de un paquete, ¿sí? No van tirados por ahí. Recuerden que ya hicimos un paquete para la lógica, un paquete para la persistencia, que por ahora no pusimos nada, y ahora iría el paquete de los servlets, ¿sí? Entonces, ustedes van a venir al proyecto y van a crearse el paquetito dentro del source package siempre, botón derecho new, ¿sí? Java package, y acá le ponen servlets, ¿sí? Una vez que crean el paquete servlet, yo voy a ver si... listo. Y ahora, ahí está. Vamos a crear el servlet, el primer servlet con el que vamos a trabajar, que es el servlet persona. Por convención, ¿sí? Porque el paquete por ahora está vacío. Por convención le van a poner, y esto también,
es una sugerencia. Servlet le van a poner SB con la S mayúscula y después el nombre que ustedes quieran representativo. Este primer servlet que vamos a crear se llama servlet persona. Entonces, botón derecho dentro del paquete servlet que acabamos de crear, new, y ahora van a poner servlet persona. Acá, servlet, ahí está, servlet, y ahora ustedes acá le ponen SB y el nombre que ustedes quieran. Pueden tener más de un servlet. De hecho, vamos a tener, fíjense que ahí tenemos varios, ¿sí? Este básico no va, porque este es el que lo usé. Tratar de crear un servlet, ¿sí? Pero tengo 3. Bien, ahora vamos a ver por qué necesito varios para lo que voy a hacer. Pero, en principio, vamos a crear uno, el servlet persona. Y fíjense que si abrimos el servlet, ¿sí? Si abrimos el servlet, nos lo crea dentro del paquete que estamos trabajando, también nos va a ir poniendo y nosotros iremos agregando las relaciones y a las librerías que necesitamos. Y fíjense que el servlet es una clase, ¿sí? Public class, servlet persona, ¿sí? Esto es extends, ¿se acuerdan de herencia? De HTTP servlet, todo esto no tienen que codificar nada ustedes, se los arma solo en el momento que ustedes crean el servlet dentro de su aplicación. Ahora, van a ver, esperen que les creo uno vacío, así ven, porque vamos a borrar una parte. Ahí, básico. Bien. Bueno, entonces fíjense que cuando crean un servlet, esto es lo que les crea solo, les carga todo este código, ¿sí? Fíjense que si empiezo a mirar, acá resulta que tengo todo esto, ¿sí? Que parece un HTML, bien, acá aparece todo un HTML, que es un HTML que se va a estar armando del lado del servidor. Todo esto nosotros particularmente no lo necesitamos, ¿sí? Así que esto lo pueden borrar, ¿sí? Ustedes lo borran todo esto, ¿sí? Y ya se van a dejar vacío, listo el servlet. Acá hay una flechita que está como condensado, no condensado, no, sabré ahora la palabra, como que se compacta el código. Y si ustedes abren eso, fíjense que tenemos un método que dice doGet y un método que dice doPost. Bien, y otro método que dice, bueno, que obtener el servlet de info, pero eso no lo vamos a usar. Entonces, fíjate que el servlet ya lo que me está resolviendo es, me está dejando listo, no es que está, yo tengo que programar lo que va a ir ahí adentro, ¿sí? Pero me está dejando listo todo lo que yo necesito para hacer el get y todo lo que necesito para hacer el post. ¿Bien? ¿Dónde viajan los datos? ¿Sí? ¿Dónde viajan los datos que yo quiero recuperar? En el request. ¿Bien? En cada una de estas variables que llegan dentro de cada uno de los métodos, es que yo, ahora vamos a ver cómo, puedo obtener los datos que llegan ahí. ¿Bien? Con el request. Entonces, a ver si ya la vemos. Bien, entonces, vamos a ver si, vamos a pensar, dijimos, bueno, el alta, ¿sí? El alta, nosotros lo vamos a querer hacer con el post, ¿sí? Pensemos esto, vamos a empezar, vamos a volver a nuestro formulario, todavía no codificamos nada en el servlet, ¿eh? Vamos a volver a nuestro formulario, el index, y vamos a ver este fragmento de código, el alta, acá, y vamos a decir, bueno, el alta, yo la quiero hacer con el post. Pero este post, ¿de dónde se va a ejecutar? ¿De qué archivo? Bueno, del servlet persona que recién acabamos de crear. Entonces acá en action le pones el nombre tal cual como lo creaste, si en este caso le pusimos sb persona, del servlet que tiene, recordad que va a ser el intermediario entre la lógica y el JSP, va a pasar por el servlet, entonces ponemos servlet persona y bueno, este es el que va a recibir para ejecutarte, en este caso, el post. Bien, entonces, vamos a ver qué tenemos acá. Ya completamos esta parte. Entonces decimos, bueno, a ver qué tengo. Voy a tener el DNI, voy a tener el nombre, voy a tener el apellido y el teléfono, que me van a viajar por ese request. Bien, entonces, vamos a ver qué va a hacer el servlet persona para el método post.
¿sí? Entonces, ¿qué haríamos en esta parte? Acá, que todavía, fíjense que ni hablamos de la base de datos, estamos preparando todo para ir a la base de datos, pero todavía no, ni creamos la base de datos, nada, no tenemos nada, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo primero que hago es obtener, ¿sí? Del request donde viajaron todos los datos, obtengo los datos en sí. Entonces, me creo 4 variables, una variable string para el DNI, una para el nombre, una para el apellido, para el teléfono. Estas variables le ponen el nombre que ustedes quieren. Y el request te da un método que se llama getParameter y vos, entre comillas, le pones el nombre del parámetro tal cual como lo vas a obtener. Y acá es donde viene la importancia de que en el JSP ustedes, ¿sí?, respeten que este llame DNI, nombre, apellido, teléfono, porque si ustedes ponen mal estos nombres acá en el servlet, ¿sí?, no van a poder obtener nada. ¿Sí? Acá va a ir a buscar esos nombres. Entonces, ojo con eso, porque si no les funciona algo, lo primero que tienen que ir a ver es si escribieron bien el nombre de cada uno de los casos. Ahora, ¿qué es lo que haría en este punto? ¿Sí? No haríamos esta partecita, esto no, porque ahora lo vamos a hacer después. ¿Qué es lo que haría yo? Haría lo que tienen acá comentado, lo voy a poner arriba. Haría esto que tienen acá comentado, simplemente ver, y acá van a probar, cómo si llego acá al servlet, ¿sí?, si logro obtener el DNI, el nombre, apellido y el teléfono de la persona. ¿Por qué? Porque de acá salieron del JSP, ¿sí?, y se conectaron a este servlet y ya tienen todos los datos listos. ¿Y qué haría con esto? Ahora lo que tendría que hacer es efectivamente lograr mandarlo para que me haga el alta en la base de datos. Me falta un paso más. Entonces, pero ya estoy ahí, ¿bien? De poder ir a la base de datos. Entonces, si vemos, esto lo harían acá, que incluso lo tienen acá en el paso a paso, ¿sí? Van a ver que les pongo acá esto que está ahí comentado para que prueben, ¿sí? Si ustedes van siguiendo el paso a paso, prueben de esa manera. Podrían pensar también este paso más antes del que dice control, este de persona. ¿Por qué? Porque ahora nos vamos a crear un objeto persona, ¿sí?, que acá lo llamamos pers, que va a tener como propiedades todos los datos, DNI, nombre, apellido, teléfono, de la persona que me acaba de ingresar el usuario, o sea, de la persona que quiere crear en la base de datos. Fíjense que en el primer caso, ahora esto lo vamos a terminar de ver por qué lo pongo. Recuerden que la persona tiene ID, DNI, nombre, apellido, teléfono. Y ustedes me van a decir, ¿por qué le paso 0? ¿Sí? Si estoy creando una persona con 0. Bueno, el tema es que el ID, esto es relacionado con base de datos, el ID uno le puede poner una estrategia de generación, ahora vamos a ver dónde la definimos, para que en el momento que esté dando el alta le asigne automáticamente un número, ¿sí?, distinto para cada uno de los registros. Entonces, yo puedo, si yo pongo una estrategia de generación que es la automática, yo puedo mandar un 0 en el ID y automáticamente cuando efectivamente vaya a la base de datos y guarde ese dato, lo va a autogenerar, ¿sí? Entonces me despreocupo de estar pensando a ver cuál fue el último número que ingresé, ¿sí? A ver, pero no quiere decir que la estrategia que está puesta acá no quiere decir que sean consecutivos, ojo con eso, ¿sí? De hecho, si ustedes ven, capaz que tienen un 51, 201, 152, ¿sí? Les va a generar cualquier número con esta estrategia. Pueden probar ustedes otras. Es probable que en algún caso les pida, ¿sí?, otro tipo de valor acá en el index o que no lo manden directamente. Eso tienen que chequear para cada una de las estrategias que ustedes quisieran utilizar. Ahora vamos a ver dónde se define esa estrategia. Pero por eso es que para el alta de la persona, en este caso, bueno, estoy poniendo un 0, porque no me interesa, digamos, que tenga un valor particular, porque después lo va a generar. Bien, hasta acá llegaríamos con esta parte. Entonces, bueno, acá tienen la salida, lo que van a ver, lo que se espera que ustedes vean, ¿sí?, en esta primera parte, lo que tenemos en nuestro JSP. Esto es lo que van a ver ustedes en la dirección de su navegador. Ahora cuando ejecutemos localhost 8080, esto es el servidor con el que estamos corriendo, el nombre de este proyecto, y fíjate que me aparece servlet persona, ¿sí?
es nuestro intermediario y es el que me aparece acá, y esto es lo que ustedes van a ver en la salida por consola, ¿sí? No estoy sacando nada por pantalla, les puse ahí un sistema OutPrintLine para que les saque esos datos por consola y vean, ustedes chequen si están llegando a hacer todo ese circuito. Bien, otra cosa que tienen que tener en cuenta, acá, mira, cuando ustedes acá, esperen que se los borro acá. Fíjate qué es lo que pasa. Cuando ustedes van agregando cosas, ¿sí? El NetBeans, el IDE, les va a decir que no encuentra, por ejemplo, la persona, ahí borré. Recuerden que cada vez que ustedes estén agregando algo en el código que requiera alguna referencia, les va a dar error, ¿sí? Y les va a abrir, si ustedes hacen clic en el error, les va a decir, bueno, ¿qué quieren hacer? ¿Sí? ¿Querés crear la clase persona en el package o querés importar, ¿sí? From lógica persona? Ustedes tienen que fijarse qué es lo que tienen que hacer. En este caso queremos importar, ¿sí? Pues ya lo tenemos todo hecho. Entonces fíjate, cuando lo haces se te va el error. ¿Y qué hizo? Te agregó, ¿sí? Lógica.persona, acá tenemos la controladora que todavía no la vimos. Te va a importar, ¿sí? ¿Para qué? Para que cuando vos llamas a persona entienda qué es, ¿sí? Bueno, es la clase que acabamos de definir. Y acá vemos la relación, ¿sí? Que está habiendo entre ese servlet que estoy recibiendo los datos y que yo estoy generando un objeto persona que lo voy a armar para ahora terminar pasándolo a la base de datos, ¿sí? Eso es lo que vimos hasta ahí. Todavía no vimos todo lo de base de datos, o sea, no vimos esta última parte, que es lo que nos falta. Llegamos hasta ahí. Bien, ustedes verían esto, ¿sí? Y ahora empieza el baile, ¿sí? Ahora empieza el baile. Entonces, hasta ahora es la única parte que vimos. Ahora empieza la cosa de que quiero terminar, ¿sí? De ir al otro lado del río, ¿sí? Quiero finalmente ir a la base de datos. Entonces, ¿quiénes entran acá? Que todavía no habíamos incorporado, los que son los JPA o Java Persistent API. Y acá les dice, es una forma de aplicar la persistencia. Lo que les dije al inicio, una manera, ¿sí? No es que esta es la manera, es una manera, ¿bien? De hacerlo. A mí me parece que lo que tiene es que es sencillo, porque ustedes no se meten con ningún lío del SQL, ¿sí? De hacer las consultas, pues se lo resuelve solo. ¿Qué es este JPA? Otro intermediario más, que tenemos estas capas en las que estamos separando en nuestra aplicación, va a ser el intermediario entre las entidades, ¿sí? Que tenemos en la base de datos, o sea, las tablas, y el modelo que tenemos en nuestro programa, ¿sí? Todo el modelo que tenemos en nuestro programa. O sea, es como una puerta de acceso a la base de datos, ¿sí? Es el último paso dentro de nuestra aplicación en el que vamos a ir a la base de datos. Es el JPA, ¿bien? Ahora, acá, para empezar a aplicar esta estrategia, perdón. Perdón, un segundito. Bueno, perdonen. Entonces, tenemos este nuevo intermediario que entra acá en escena y ahora les decía, ya ahora empezamos a pensar que tenemos del otro lado, ¿sí? Una base de datos, todavía no la creamos, pero que voy a necesitar llegar a esa base de datos, que obviamente es un archivo externo a mi aplicación que va a estar en el servidor, ¿bien? Entonces, yo lo que voy a hacer es tener este JPA, este Java Persistent API, que va a actuar de intermediario. Este es el que me va a resolver toda la conexión, o sea, directamente a la base de datos voy a ir por acá, por el JPA, ¿sí? Pero antes del JPA ahora vamos a ver, tenemos dos pasos intermedios más, ¿sí? Entonces, lo que tienen que hacer en este paso, ¿sí? Y es importante, lo pueden hacer al principio esto, ¿sí? No hay ningún inconveniente, pero si ustedes vienen siguiendo la lógica de la masterclass, lo harían en este paso. No lo quieren hacer en este paso y quieren hacerlo al principio, háganlo al principio, da igual, ¿sí? Que es que incluyan las librerías para el Eclipse Link, el JPA, y el Persistent JPA. Tienen que agregar las dos librerías, ¿sí? ¿Cómo agregan esas dos librerías?
van a su proyecto, ¿sí? Una vez que crearon el proyecto, lógico, tienen una carpeta de librerías, acá, ponen clic derecho, Add Library, y acá les aparece una lista completa con todo. Si ustedes tienen que elegir esta Eclipse Link, y si mantienen apretado el control, pueden elegir todas las que necesiten. ¿Sí? En este caso necesitamos una sola más, que es, acá persisten JPA, ¿sí? 2.1. Ustedes eligen esas dos, le dan Add Library, y lo que les va a pasar en Library, que ustedes tenían en este momento 2 librerías, les va a crear todas estas, ¿sí? Van a tener todas las librerías agregadas. Entonces, a partir de acá pueden continuar. Lo pueden hacer en este punto o lo pueden hacer al principio cuando están preparando su entorno. Ahí agregan todo y comienzan a programar, ¿sí? Pero bueno, acá tienen la llamada en ese punto para que se queden tranquilos y lo hagan de esta manera. Acá les muestra lo que tiene que quedarles en libraries, ¿sí? Todos estos archivos. Ahora, ¿cuál es el primer paso para empezar? Porque recuerden que todavía nosotros no tenemos creada nuestra base y nuestro código no parece tener nada relacionado con la base de datos, porque por ahora tenemos la clase, tenemos el servlet, ¿sí? Del JSP, pero todavía no mucho más. Bueno, hay una primera parte, si hacemos este camino, que es una forma, que es haciendo lo que se llama mapeo. Bien, lo que vamos a hacer es tomar las clases, no una clase, las clases que nosotros queramos persistir, y lo que vamos a hacer es identificar, ¿sí? Aquellas clases que van a persistir. Eso, la manera de identificarlas es poniéndolo @entity, ¿sí? Y luego, después dentro de los campos, ¿sí? Le pondrán ID, ¿sí? Al que sea el clave, y después generate value, ¿sí? Ahora vamos a ver, este es el que me da la estrategia, si quiero alguna estrategia de generación para el ID. Esta segunda línea es para eso, ¿sí? Y después el @basic, bien, será para todo el resto de los campos, ¿sí? Que yo quiera enviar a la base de datos. Lo que voy a hacer con esto es como hacer unas marcas, ¿sí? Como si ustedes marcaran en el código qué cosas se van a transformar en una tabla dentro de su base de datos, qué cosas se van a transformar en campos y qué cosas serán campos clave. Y si aparte quiero que el campo clave se me genere solo. Bien, entonces todo esto voy a hacer a partir del mapeo, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos una sola clase, ¿sí? Que es la clase persona. Entonces vamos a venir acá y acá vamos a ponerle el @entity adelante de la palabra, ¿sí? De la persona. Le vamos a poner el @id, ¿sí? Adelante del private int id, el @basic para todo el resto de los campos. Esto que yo les decía, el generate value strategy igual generation type.auto, lo que hace es, en esta última parte, es decir, la forma que yo quiero que se me genere el ID. Bien, si ustedes borran el auto y ponen punto, van a ver que les sale otras opciones para generación, ¿sí? El auto, el identity, ¿sí? El sequence o el table. Ustedes pueden poner las formas que quieran. Tienen que tener presente que cada forma, ¿sí? Va a tener una estrategia después para recibir o no el ID en cada uno de los casos, ¿sí? Esta automática, el motor mismo va a decidir de qué manera le parece mejor generar esas claves. Y ahí se despreocupa. Pero bueno, si quieren otra, ¿sí? Elíjanla y van probando cómo le implementan. Entonces, esto ustedes lo tendrían que hacer en todas las tablas que ustedes quieran persistir, en todas, ¿sí? En este caso tenemos una sola clase. Si tuvieran más clases y todas van a persistir, bueno, listo, van a ponerle los datos a cada uno. Bien, entonces, ahí esto se llaman annotations, ¿sí? Lo van a hacer en todas las clases. Y ahora, sí, finalmente llegamos al momento de hacer de empezar a definir la conexión a la base de datos. Y acá viene un paso, ¿sí? Un paso
previo. Por un lado, acá lo que tenemos que necesitar es tener una base de datos creada vacía, ¿sí? Una base de datos creada vacía. ¿Qué quiere decir vacía? Sin tablas, sin datos, sin nada, ¿sí? Sin nada. Entonces, ustedes van a tener que ir a su MySQL, ir al local instance donde ustedes tienen la base de datos, y ustedes acá crearse, ¿sí?, un nuevo esquema con el nombre que ustedes quieran, ¿sí? Se crean una base de datos vacía. Eso es primera cosa que tienen que hacer. En esa base de datos van a ir se va a generar la tabla persona, y luego con el ABM ustedes van a ir agregando, modificando, borrando, ¿sí?, los datos de las personas que van a manejar con su aplicación. Entonces, primera cosa, se crean acá una base de datos vacía. Luego, lo que van a tener que hacer es agregar en el paquete de persistencia, que todavía no habíamos agregado nada y es lo primero que vamos a hacer, es agregar una persistent unit, ¿sí? Acá vamos a elegir el nombre que nosotros queramos en persistent unit, acá, persistencia, botón derecho new, ¿sí? Y acá vamos a elegir persistent unit, ¿sí? Ustedes acá le van a poner el nombre que quieran, ¿sí?, a su unidad de persistencia, el que quieran. Le van a poner, ¿sí?, el tipo de librería va a ser la que agregamos hace un ratito, la Eclipse Link JPA, ¿sí? Y acá van a tener que definir su conexión a la base de datos. Yo acá ya tengo las conexiones creadas, pero en el caso de ustedes tendrían que ir a New Database Connection, ¿sí?, para generar la conexión nueva. Bien, entonces, acá les va a decir que tienen que poner el driver, ¿sí? Y acá, yo el driver se los voy a compartir. Yo acá el driver ya lo tengo bajado, que es un .jar. Si ustedes no lo tienen instalado, es el momento de instalarlo, ¿sí?, de agregarlo en realidad. Van a add, y acá ustedes elegirían el MySQL Connector Java, ¿sí?, .jar, que yo se los voy a compartir en una carpetita que dice para instalar, y ustedes ahí lo agregan. Ojo con esta parte, acá lo tienen acá, ¿sí? Fíjense esto que le dice plataforma independiente. ¿Qué pasa? Cuando si ustedes no quieren usar el que yo les mando, lo quieren bajar para chusmear la página, ojo que cuando ustedes van a bajar ese driver, les va a sugerir, ¿sí?, un montón de opciones, y la que parece más directa, en realidad les baja todo el SQL de vuelta, ¿sí? Entonces, chequeen la opción que dice plataforma independiente, ¿sí? Esa opción les baja solo el driver, es lo que yo les voy a mandar, ¿sí? Esa opción, la que dice plataforma independiente, solamente contiene el driver. ¿Por qué? Porque si ustedes ya tienen instalado el SQL, ¿para qué lo van a volver a descargar y a instalar completo? Si no tiene sentido. Entonces, descarguen el que dice plataforma independiente o usen el que yo les mando, lo agregan, ¿sí? Lo agregan ahí. Bien, y acá van a tener, creo que les pongo, acá están los pasos, persistent unit, database connection, lo que les mostré ahí, que tienen que ir a agregar acá el .jar, ¿sí?, del driver, acá tienen todo el paso a paso, y llegamos a una última parte, ¿sí?, donde tenemos que definir específicamente nuestra base de datos, la que creamos vacía. Esa base de datos tiene un nombre, el nombre que ustedes quieran ponerle, no hay problema. Y recuerden que tienen que tener a mano, si ustedes le pusieron algún nombre de usuario y contraseña a su SQL, ténganlo presente, ¿sí?, porque lo tienen que poner acá. Si no, no van a lograr hacer la conexión. Lo mismo, por default, en general, el puerto al que nos conectamos es el 3306, ¿sí? Pero si ustedes tienen por algún motivo algún otro puerto, también, ¿sí?, tengan acá presente cambiar el puerto a donde va. Cuando ustedes ya ponen, si el host es el localhost, este lo ven acá, este es localhost, puerto 3306, y el usuario que yo tengo es root, yo lo tengo con una clave. Entonces, fíjate, pongo localhost, puerto 3306, ¿sí? El nombre, yo le puse prueba JCP, ustedes pónganle el nombre que quieran.
El usuario es root, la clave la que ustedes definan, y acá ya están listos para hacer lo que dice test connection. Ahí, si no les funciona, si no les funciona la conexión, bueno, en este punto tienen que fijarse, o tengo mal el localhost, o tengo mal el puerto, o puse mal el nombre de la base de datos, o tengo mal el usuario y la contraseña, y prueban todo eso y les sigue sin funcionar. A veces también hay un tema por diferencia de horas entre los servidores. En el caso que sea eso, ¿cómo lo soluciono? Pueden, y de hecho les conviene dejarlo seteado de esa manera, sería así. Ustedes, vieron que acá, igual esto después lo tienen si se ve muy chiquito, quizás no sé. Acá les dice, bueno, localhost, prueba JCP, que es el nombre, y un signo de pregunta, zero, date, time, behavior, igual convert null. Bien. Si ustedes esto que está después del signo de interrogación, lo modifican por server time zone, UTC, escrito de esta manera, no de otra, sino de esta manera, lo que se van a garantizar es que tome una hora internacional. Entonces, que no haya diferencia entre los servidores y la aplicación sí que ustedes están ejecutando. Entonces, si eso les soluciona el tema, vuelvan a hacer el test connection, ¿sí? A ver si logran salvar el error. Si ya no es ese error, bueno, habría que ver en qué lugar está la falla, ¿sí? Pero tienen que salir de esta pantalla teniendo un mensaje de conexión, de connection succeed, ¿sí? Si no, tampoco les va a funcionar la aplicación, ¿bien? Entonces, tengan en cuenta esto, ¿bien? Y terminan creando la unidad de persistencia. ¿Qué es la unidad de persistencia dentro de nuestra aplicación? Cuando ustedes terminan de crear esta unidad de persistencia, si ustedes van a Configuration Files, van a ver que les aparece un persistence.xml, que si lo abren, ¿sí? Que si lo abren, el persistent va a tener varias solapitas que van pudiendo ver todo el contenido. Acá van a tener todos los datos de su unidad de persistencia. Incluso si después no se acuerdan el nombre, pueden volver a este persistent XML y retomar a ver cuál es mi nombre de la unidad de persistencia, cómo está la conexión a la base de datos, ¿sí? Todo está. Y acá también, qué clases, ¿sí? ¿Cuáles clases son las que están incluidas? Acá ustedes después pueden agregar nuevas o sacar algunas que no quieran seguir, ¿sí? manejando. Entonces, en este caso, tenemos agregada la persona, la lógica, la que está en la clase de la lógica persona, que hicimos el mapeo. ¿Cómo las reconoce? Por el mapeo, ¿sí? Como le pusimos @entity, ¿sí? Las puede identificar, que esas clases seguro nosotros las vamos a querer persistir. Entonces, acá podemos, incluso si después queremos agregar algo, podemos venir ahí y agregarlo. ¿Bien? Entonces, acá terminamos acá el add class. Y ahí, bueno, van a agregar la lógica y ya están agregadas, ¿sí? Después, si quieren agregar más, van a ir por la persistencia y agregan todas las clases que quieran. Bien, ahora viene, creo que de cosas para configurar, ya en este paso, creo que estaríamos, no nos queda configurar nada más. Son como stop que ponemos dentro de lo que vamos haciendo. Entonces ahora, ¿sí? Ahora, ya recuerden que habíamos, vimos lo del persistent API, el JPA que dijimos es el que me va a terminar conectando finalmente a la base de datos y después teníamos toda la parte de la lógica. Y ya hicimos el primer acceso a la persistencia con el persistent unit, que lo que hace es finalmente definirme la conexión a la base de datos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a hacer ahora en la persistencia? O sea, lo que va a conectarse con la base de datos. Yo acá necesito dos cosas, ¿sí? Dos cosas. Uno es el archivo JPA, ¿sí? Un JPA, una clase que maneje todos los métodos JPA. Y una clase controladora de la persistencia. ¿Por qué? Porque me separo, ¿sí? Me separo de los métodos directos que voy a tener en el JPA para conectarme
y tengo una capa más, ¿sí? Que es la controladora de la persistencia, que es el que se va a comunicar directamente con el JPA. Van a ver que la controladora de la persistencia y la controladora del otro lado son pasamano de métodos, ¿sí? Ahora los vamos a ver, son súper sencillos. Pero necesito agregar dos archivos, una clase controladora y una clase JPA para manejar el ABML, ¿sí? Entonces, ¿qué van a hacer en persistencia? Van a crear una nueva clase común, ¿sí? Clase de Java, que va a ser, nosotros pusimos controladora persistencia, ustedes le ponen el nombre que quieran, ¿bien? Y van a crear aparte un JPA controller class, ¿sí? Y este sí tenemos que elegir este tipo, ¿por qué? Porque automáticamente me crea todos los métodos que necesito, ¿sí? Eso es lo bueno, para hacer los ABML de la base de datos. Entonces, fíjate que si voy a la persistencia, botón derecho New, ¿sí? El controlador de persistencia lo vas a crear como una Java class. Y el otro lo vas a crear como un JPA Controller Class from Entity Classes, ¿sí? Finalmente, bueno, acá tengo todas ya agregadas. Tengo ya todas agregadas. Acá me tendría que agregar, ¿sí? La lógica persona, pues ya lo tengo agregada a otra controladora. Entonces ustedes acá van a tener, cuando lo hacen de cero, van a tener acá lógica.persona, lo agregan, ¿sí? Y ya les queda listo para incluirlo. No me deja crear dos, ¿sí? Controladoras JPA porque ya la tengo creada, ¿sí? Entonces ustedes les vendría esta pantallita, que acá a mí me sale vacío. Bueno, tendrían que ponerle, les va a aparecer acá lógica.persona, ustedes la agregan, se les viene para este lado y hacen next y después acá definen el paquete donde va a estar, en este caso estamos dentro del persistencia y ponen el finish, ¿sí? Igual ya lo estamos haciendo dentro de persistencia, así que no les va a cambiar eso. Siguen el instructivo y ponen finish. Ahí van a agregar el JPA a su proyecto. Bien, entonces, en el JPA, ¿sí? Acá, vengamos. En el JPA, que se les crea todo este código, se crea solo, ¿sí? Por eso es la parte, fíjense, si ustedes chusmean un poco el código del JPA que les crea, van a ver que tienen, recuerden que todos son clases, ¿sí? Ustedes entran en la estructura de una clase, ¿sí? Esto, fíjate, public class, persona JPA, ¿sí? Tiene acá dos constructores. Ahora vamos a ver, hay uno que no va a estar, lo tenemos que crear, ¿sí? Y tenés método, mira, create, ese va a ser, ¿sí? El insert en la tabla, el edit va a ser el update, ¿sí? Fíjate que no tenés acá la complejidad no tenés la complejidad del manejo del SQL, ¿sí? Te lo resuelve todo con métodos que te encapsula esta misma JPA, el API. El destroy, que es el delete. El find entities, que va a ser el select asterisco from persona, que me va a devolver una lista para que yo después recorra esa lista y muestre todos los datos, ¿sí? Tenemos a veces sobrecarga, depende cómo necesite, ¿sí? Cuántos resultados quiero ir a recorrer, me pone distintos métodos que voy a necesitar. En este caso, fíjate que find personas entities lo tengo con sobrecarga de 3 métodos, en uno le mando el máximo de los registros que... Esto por si tenés un listado paginado, por ejemplo, ¿sí? Fíjate que estoy poniendo cuánto es el máximo de los resultados. Vamos a suponer que tengo un listado paginado de a 20 registros, ¿sí? Entonces, acá le pongo máximo de resultados 20. ¿Cuál es el primer registro que quiero? ¿Sí? Bueno, el 1. Bueno, acá después quiero 20, pero desde el número 21. Y así puedo ir haciendo un recorrido y emitiendo un listado paginado, ¿sí? Entonces, fíjate que me resuelve solo, ¿sí? Acá find persona, una sola persona, ¿sí? O sea, quiero ir a buscar la persona, ¿sí? El select, ID igual, from, ¿sí? El select, asterisco, perdón, from persona, where, ID igual, 1000, ¿sí? Bueno, esto me lo resuelve find persona, ¿sí?
y bueno, cuántas personas tenemos, el get persona count, ¿sí? Me va a devolver qué cantidad de registros tiene nuestra tabla de persona. Entonces, fíjate que me puso un montón de métodos de manera automática para que yo resuelva todo lo que necesito hacer dentro de una ABML. Ahora, ¿qué es lo único que tengo que tocar del JPA? Es el constructor. En realidad tengo que agregar un constructor, ¿sí? Tengo que agregar un constructor. ¿Por qué? El constructor que les viene por defecto, que es este, ¿sí? El JPA controller, fíjate que este constructor está esperando recibir por parámetro el Entity Manager Factory, ¿sí? Está esperando recibirlo por parámetro. Yo necesito un constructor que lo genere, ¿sí? Que lo cree. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, nos hacemos otro constructor, no borramos ese, hacemos uno nuevo. Recuerden que tenemos sobrecarga de constructores, de métodos, en este caso, método constructor. Entonces, lo que hacemos es crear el Entity Manager Factory, ¿sí? Pasando, obviamente, el dato de nuestra Persistent Unit, ¿sí? Este es el nombre. No me acuerdo el nombre de la Persistent Unit, donde lo buscaba en Configuration Files, en persistent.xml, que lo tienen acá. Se lo pueden copiar y vuelven a, ¿cómo se llama? Vuelven al JPA, al persona JPA, y se lo pegan acá. ¿Bien? Cualquiera de las dos maneras, o ya se lo acuerdan y lo ponen directo. Esto es la única línea, ¿sí?, que van a escribir en el persona controller JPA, es este. Este archivo, que fíjense que se escribe automático, es el que les va a conectar directo a la base de datos. Pero fíjense que, ¿qué es lo que tiene quizás de bueno de esta manera? Que no me complico con los métodos SQL, con las consultas SQL, me lo resuelve la API. ¿Sí? Yo solo uso este archivo que se me crea de manera automática. Entonces, acá el JPA Controller para manejar ya la última entrada. Acá tienen, yo les pongo acá la llamada para que modifiquen el constructor. Bien, tienen ahí todo lo que tienen que modificar. Bien, entonces, ahora fíjate qué va a pasar acá. Vamos a crear una clase que es la controladora de la persistencia, la que creamos antes en realidad. Y la vamos a ir a mirar. La controladora de la persistencia, que nuevamente es una clase, lo único que va a hacer es instanciar un objeto JPA, ¿sí? Un objeto JPA de la persona JPA Controller, y lo que va a hacer es definir los métodos que van a llamar adentro a los métodos específicos de la controladora JPA, ¿sí? Entonces, yo me voy a poner un método que sea createPersona, que reciba un objeto persona y simplemente que haga, llame a la controladora JPA en el método ¿cuál? El create. ¿Sí? Acordate que la controladora JPA es la que se crea automáticamente, es la que tiene ya todo lo del API para hacerme, en este caso, el insert a la base de datos, y tiene los métodos creados en inglés, ¿sí? Porque es algo que me lo genera automático. Entonces, lo que va a hacer acá es, esta va a ir directamente y va a terminar, o sea, va al JPA y directamente ejecuta, ¿sí?, desde la unidad de persistencia, buscando la conexión a la base de datos, a través de la API, el insert a la tabla, ¿sí? Fíjate que no hago nada, lo único que hago es llamar desde un método a otro método de la otra clase. Nada más. Eliminar persona, ¿sí? Voy a llamar al método destroy, pasándole el ID. Acá tienen esto encerrado entre try y catch. Esto es porque les va a sugerir el lenguaje, les va a decir, bueno, ¿por qué? Porque puede haber algún error, ¿sí? Entonces lo que hace el try y el catch es obtener ese error y enviarte un mensaje para que no se te cuele el programa. Entonces, este try y el catch va a ser que si vos no pones, esto, sí, perdón, que te lo comento así, ¿te fijas? Si vos no pones esto, te va a poner, es que acá te pone un simbolito, ¿sí?
y te dice, perdón, ¿qué pasó? Tengo bien esto. Me falta leer acá. Acá, me dice que... Ah, me dice, bueno, eso, ahí está. Bueno, acá no me lo sugirió, che. Ah, bueno, no, me está diciendo que vaya no, acá me pasó esto. Como no le puse el try y el catch, ¿sí? Me dice que vaya, cuando yo generé las persistencias, ya me crea un paquete con las excepciones de la persistencia, ¿sí? Entonces acá me pidió que, ¿por qué? Porque si yo quiero destruir o quiero eliminar un registro que no existe, me va a dar un error, ¿sí? Tiene que haber alguien que me lo tome ese error. Entonces, o utilizan el try y el catch, ¿sí? Que en realidad están llamando lo mismo, a non-existent entity exception, o bueno, lo pones acá para que siga, ¿sí? Para que tome la excepción y vaya a la clase. Yo lo tengo con el try y el catch, pero es lo mismo, ¿sí? Acá ustedes lo ponen. Mira que quieren, pero es eso. Es para salvar el error, ¿sí? En caso que no exista el ID que están tratando de eliminar. Entonces, acá, perdonen que esto no sé por qué. ¿Qué me falta? Ahí está. Creo que viste que les va marcando los errores. Vayan chequeando, siempre que les aparezca ahí un simbolito, vayan chequeando a ver si hicieron el lío. Bueno, entonces, controladora de persistencia, vamos a ir llamando a cada uno. Después, por ejemplo, eliminar persona, puedo pasarle solo el ID, puedo recibir la persona. Pero fíjate que si yo recibo la persona entera, ¿sí? Todo el objeto persona, cuando le mando el destroy, ¿sí? Lo que hago es obtener el ID, ¿sí? Entonces, igual yo te dejo dos métodos: eliminar persona recibiendo un ID, eliminar persona recibiendo la persona completa del objeto. Pero después, finalmente, a los fines prácticos, fíjate que el destroy lo mando siempre con un ID, ¿sí? Lo mando siempre con el ID. Simplemente que acá, bueno, tengo que desarmar el ID, ¿sí? El traer personas, ¿qué hace? Llama al find personas entities, esto siempre me devuelve una lista de tipo personas, y el traer persona, una sola, necesita el ID para ir y hacer el select asterisco from persona, where, ¿sí? El ID sea igual a tal, entonces le paso el ID, ¿sí? Entonces, fíjate que acá, bueno, y modificar, ¿sí? Va a llamar al método edit, ¿sí? Y ahí tenemos todos armados. Entonces, si vos mirás esta controladora de persistencia, fíjate que no tiene ninguna complejidad más que tener los métodos definidos con nombres que a mí me gusten. Acá le hubiese podido poner alta persona, baja persona, ¿sí? No sé, baja persona y lo redefinís al método. Listar personas. Vos podés poner el nombre que quieras. Pero lo único que va a hacer esta controladora es hacer el pasamano para llamar a los métodos específicos que tenés definidos dentro del JPA. Bien, entonces, ¿qué nos falta ver ahora? Creo que solamente la controladora al lado de la lógica. A ver, esperen que así les sigo todo esto. Acá, la controladora de la lógica. Entonces, ya la persistencia la tenemos completa, ¿sí? Ya la persistencia está de punta a punta, terminamos de hacer los dos archivos que nos van a, este es específico el que me va a manejar la base de datos, este el que me hace, ¿sí? La capa, me separa la capa y hace el pasamano de este que dijimos. Ahora, del lado de la lógica, yo necesito una controladora, una clase, ¿sí? Que le llamamos controladora,
que lo que va a hacer es hacer de intermediario entre entre la persona y la persistencia, o sea, entre la lógica y la persistencia, ¿sí? Tenemos dos puertas, es como que la lógica tiene una puerta que es la controladora y la persistencia tiene una puerta que es la controladora de persistencia. Y estas dos son las que se comunican, ¿sí? Entre cada una de las capas, las que se hablan directamente son las controladoras, ¿sí? Entonces, fíjate que si abrimos la controladora, de vuelta, sí tenemos que tener en cuenta que aquí en instancio, ¿sí? Como la controladora se va a hablar con la controladora de la persistencia, lo que te instancias es un objeto de la controladora de la persistencia. En la controladora de la persistencia, ¿qué objeto te instancias? El objeto con el que va a hablar, que es la persona JPA, ¿sí? Entonces, eso sí tenemos que tener en cuenta a quién vamos a instanciar. Instanciamos con el que vamos a hablar, ¿sí? En este caso, voy a hablar con la controladora de la persistencia. Y fíjate, si mirás el código, este es más sencillo que el otro, ¿sí? Este lo que va a hacer es, tiene los métodos del lado de la controladora que llaman al método de la controladora de la persistencia, ¿sí? Entonces, el crear persona, ¿qué hace? Llama al control pers crear persona. Eliminar persona, llama al método de eliminar persona del control pers, ¿sí? Bueno, con todas las variantes. El traer personas, llama al método traer personas de la controladora de la persistencia, y así sucesivamente. Nada más que eso, ¿sí? Solamente eso. Yo voy llamando a los métodos que corresponden del otro lado, ¿sí? Ustedes me pueden decir, y esto la verdad, ¿para qué lo hago? Porque sí, bueno, esto lo que les va a hacer es que si después algo modifican de la base de datos o algo modifican de la lógica, que no se les complique de tener que tocar por todos lados las cosas. ¿Por qué? Porque lo tienen encapsulado en un solo lugar, ¿sí? Entonces eso es lo que nos permite tener esto separado en capas. Entonces recuerden, quienes hablan entre sí son las controladoras, la controladora y la controladora de la persistencia. Internamente la controladora de la persistencia se comunica con el JPA, ¿sí? Este se comunica con el JPA y el JPA me resuelve directo, como tiene ya definida la conexión a la base de datos, es el que se encarga de ir a la base de datos, hacerme el alto, la modificación o todo. Acá, en este punto, tenemos todo resuelto. Lo único que nos falta ver es todo esto, cómo lo terminamos impactando para lo que ve el usuario. Pero todo el camino, ¿sí?, hacia la base de datos está todo, o el que vuelve, por ejemplo, un listado que vuelve, ¿sí?, con datos, está resuelto. Ahora tengo que ver qué hago yo con los datos, ¿sí?, cuando me vuelve, cuando vuelvo de un alta, ¿qué hago? ¿Sí? Entonces, dentro de Web Pages, ¿sí?, recuerden que nosotros teníamos el index.jsp, en cada uno fuimos llamando al servlet, en este caso, servlet persona, dijimos que vaya al método post, ¿sí?, con el enviar. Bien. Entonces, el servlet persona, ¿sí?, acá lo que hizo fue tomar todos los datos del request, crea una persona y ahora llama a las controladoras, ¿sí? Dice, bueno, vos controladora, créame la persona. Y le pasa el objeto persona. La controladora, ¿qué hace? La controladora persona llama a la controladora de la persistencia para que cree una persona y la controladora de la persistencia llama al JPA para que efectivamente termine haciendo el insert, ¿sí?, de la persona. Esto es como, ¿vieron la canción esa, sal de ahí chivita, chivita? Y entonces uno le va llamando al otro para que termine. Bueno, esto es lo mismo, ¿sí? Es la cadena en que se van a ir hablando cada una de las capas. Entonces, una vez que yo vuelvo, ¿sí?, de acá del crear la persona, quiere decir que ya hice el alta. Entonces, ¿qué va a pasar? Acá lo que está hecho es decir, bueno, listo, como ya hice el alta, hacer response redirect y volver al index. ¿Para qué? Para que el usuario pueda o bien volver a ingresar a otra persona, o no sé, haga lo que quiera ahora, elimine, liste, ¿sí?, cierre la página, que haga lo que quiera. Obviamente acá ustedes pueden hacer un montón de cosas, pueden poner un mensajito, pueden mostrarle lo que se dio de alta, bien, la aplicación hasta ahí llega, ¿sí?, le dice, listo, diste el alta, volvé al index, bien. Vamos de vuelta al index. Ahora digo, bueno, en listar personas, yo quise usar del servlet personas el método get.
¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Voy a ir al servlet persona y vamos a ver qué hicimos en el método get. Estamos arriba. ¿Qué hicimos en el método get? De vuelta, vieron que acá tengo doGet. Ya el doPost lo usé para el alta, ¿sí? Ahora tengo el doGet. Es el listado, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo? La controladora le digo, tráeme las personas. El método traer personas me devuelve una lista con todas las personas que yo ahora tengo que ver qué hago con esa lista. La tendré que recorrer, la tengo que mostrar por pantalla. Recuerden, la controladora, llama a la controladora de la persistencia, llama al JPA, JPA me devuelve todo el listado, la consulta en realidad devuelve y hace todo el caminito de vuelta, ¿sí? Me devuelve la lista se la manda a la controladora me la devuelve acá, ¿sí? Recibo la lista con todas las personas. ¿Y ahora qué hago? ¿Sí? ¿Ahora qué hago? Yo estoy en un servlet, yo acá no puedo, ¿sí? Hacer un listado en la pantalla. Entonces, yo voy a poner un JSP nuevo que se llame ver listado, ¿sí? Tengo un JSP que se llama ver listado. Pero yo necesito que ver listado reciba, de alguna manera, esta lista de personas, ¿sí? Porque yo quiero listarlas, yo no las tengo disponibles. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer para que ver listado las pueda obtener? Cada vez que ustedes navegan, ustedes tienen una sesión abierta, ¿sí? Ustedes tienen forma de obtener, de ustedes definir datos nuevos dentro de la sesión, ¿sí? Y que esos sean obtenidos. Si después se cierra la sesión, se pierden los datos. Entonces, ¿qué es lo que hago? A mi sesión, ¿sí? Acá me estoy creando, ¿sí? Una variable de mi sesión, le estoy obteniendo los datos de la sesión y luego a esta sesión, ¿sí? Lo que estoy haciendo es seteando un nuevo atributo y yo acá le pongo el nombre que quiero. Yo acá le llamé lista personas, pero ustedes pueden poner acá el nombre que se les ocurra, cualquiera. ¿Qué datos le voy a guardar acá en lista personas? Bueno, le voy a decir toda la lista de personas que me volvió del método traer personas. Todas van a ir guardadas acá. Y ahora me digo, voy a ver listado JSP. Chao, me voy para allá. Entonces, fíjate qué es lo que hace el ver listado. Ver listado ahora sí, vamos a ver que tenemos todo el potencial de tener un HTML con un Java detrás, ¿sí? Ya me doy cuenta que es Java porque tengo acá abierto código en el inicio. Entonces, fíjate que es un HTML que dice ver personas y acá empiezo a abrir, ¿sí? Fragmentos de código, ¿sí? Como voy, acá hago el request, ¿sí? O sea, voy a la sesión y voy a pedir que me devuelva la lista, que lo tengo en la sesión, entonces fíjate que hago el request get session get attribute y el nombre tal cual le definí. Y tengo que ponerle un casteo, por eso le pongo list, acá adelante, para poder asignarlo a la lista, ¿sí? Porque esto, si no, no me lo puedo asignar. Y ahora lo que hago es un for, un ciclo for, ¿sí? Para recorrer, y acá en cada uno de los ítems voy a emitir en la pantallita el valor, ¿sí? De cada una de las personas que venían en el listado. ¿Bien? Entonces, de esta manera, usamos el método doPost y el método doGet del servlet persona y logramos emitir el alta y después el listado. Ahora, cuando ustedes van al método que sigue, al eliminar, ¿qué pasó? Yo ya no tengo más métodos disponibles en el servlet persona, porque tengo un método post y un método get, y ya están usados. Entonces, como están usados, se tienen que crear otros servlet, ¿sí? Se crean el servlet eliminar, ¿sí? Se crean un nuevo servlet, ¿sí? Se crean un nuevo servlet y acá ustedes tienen disponibles los dos métodos. Bueno, fíjense con cuál quieren, con el doGet o con el doPost, ¿sí? Entonces, en este caso está puesto con el post, ¿sí? O sea, y acá le van a poner, ahora ya no es más servlet persona, sino que servlet eliminar, y el método que elegimos es el post. Entonces vas al servlet persona, ¿y qué es lo que hace el servlet? Algo parecido, ¿sí? Servlet eliminar. ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es,
recupera el ID que me ingresó la persona, que el input se llama ID eliminar, y lo que hago es llamar al control eliminar persona, o sea, la controladora, ¿sí? Eliminar persona. Y después lo único que hago es un redirect, ¿sí? Al index, no otra cosa. Lo eliminó, esto llama a la controladora de persistencia, la controladora de persistencia llama el destroy dentro del JPA, listo, llegué a la base de datos, eliminé la persona y vuelvo todo el caminito para atrás hasta que digo, bueno, listo, lo eliminé, vuelvo al index. ¿Sí? Volví acá. Y la última que me queda, que era lo que la masterclass no tenía resuelto, que era la modificación. ¿Sí? En este caso, yo voy a utilizar un servlet distinto. Podría usar el servlet eliminar, pero para no hacer lío, le pongo servlet modificar. ¿Sí? Utilizo el método get acá. Entonces me queda un servlet nuevo. Y utilizo el método get. ¿Sí? Y acá lo que tiene, la modificación, ojo que tiene un paso más. ¿Por qué? Porque yo para modificar, primero tengo que ver que la persona exista. ¿Sí? O sea, yo pongo un ID, pero la persona puede existir o no. Y no puedo modificar una persona que no existe. Entonces, ¿sí? Acá tenemos que tener en cuenta eso. Entonces, lo que vamos a hacer es, obtengo el ID, y ahora voy a pedirle que me traiga la persona, una persona, a partir de ese ID. Y acá tengo que hacer un chequeo. ¿Por qué? Porque si la persona es distinto de null, quiere decir que la persona existe. ¿Sí? Entonces ahora hago todo el caminito, ahora sí, está bien. Recupero la sesión, ¿sí? Creo el atributo persona, le paso todos los parámetros y llamo a uno particular que se llama modificación JSP, donde voy a traerle todos los datos de la persona y lo voy a permitir editar. Pero si la persona no existe, porque le estoy mandando un mensajito acá en la consola diciendo que el ID no existe, ¿sí? Y que vuelva al JSP. Bien, entonces, acá, si me voy a modificación JSP, acá fíjense que, bueno, me creo una persona, ¿sí? Recuperando los datos que tengo en la sesión. Y acá, lo único distinto al alta es que yo el ID no lo puedo dejar modificar, ¿sí? Entonces, perdón, del listado, no del alta, del listado. Yo lo que hago es cargarle los valores, ya no ahí en la pantalla, sino que dentro del value del input, pero al ID, ¿sí? Al ID le pongo una propiedad de read only, para que no me lo pueda modificar. ¿Sí? Eso es porque no puedo modificar el ID de un registro. ¿Sí? Entonces, fíjate que cuando hago el enviar, ahora vuelvo a usar el servlet modificar, pero ahora con el método post. ¿Sí? ¿Por qué? Porque voy a enviar a la base de datos todos los datos ahora actualizados por el usuario. Entonces vengo al método post acá y es parecido al alta, simplemente que en vez de hacer el crear le pone modificar. ¿Sí? Y después hago el redirect al index. Acá, ¿sí? Tenemos todo la vuelta, ¿sí? De la aplicación. Si ustedes corren esto, estamos recontra sobre la hora. Si ustedes lo corren, van a ver que tarda un poquito. Me va a pedir, el Tomcat les va a pedir una contraseña. Bien, acá les abre la página, ¿sí? Este es el formulario, el index JSP. Bien, si ustedes acá ponen mostrar personas, acá ven, les hace el listado, el ver listado. Bien, vuelvo, acá, o sea, tengo 3 registros, 1, 2, 3. Vamos a modificar la persona 202. Voy a modificar acá, ¿sí? El 202, modificar. Me trae todos los datos, este no lo puedo modificar, ¿sí? Este sí. ¿Sí? En vez de María le voy a poner Josefina. ¿Sí? Y enviar,
Entonces ahora cuando pongo los datos, fíjate que ahora el nombre se llama Josefina. Ahora la vamos a borrar, Josefina. La vamos a borrar. Mostrar personas. Fíjate que ahora ya no tengo más a Josefina. Y ahora vamos a crear otra persona, no sé, acá. Y mostrar personas, y ahora tenemos una persona más, ¿sí? Entonces, acá fíjense que tienen todo el proceso, todo el alta, baja, la modificación y la lectura, perdón, que era la última pata, de todos los registros, ¿sí? Entonces, volvemos para acá. No sé si se entiende, dudas, consultas. Adrián, ¿lo habías hecho más o menos así? Sí, más o menos. Igual así. Bueno, porque obviamente hay opciones para la modificación, incluso pueden pensarlo, pierdo el foco del input y recupero los datos, ¿sí? Lo podés hacer sobre el mismo formulario, o sea, variante, esto es como lo básico. Después de ahí ustedes pueden construir todo lo que necesiten. Incluso el primer formulario también lo pueden pensar como formulario, no como un HTML ahí con 4 cosas, ¿sí? Le pueden meter alguna complejidad más. ¿Se entiende, chicos? ¿Alguna duda, consulta? Las variables que ponemos en el formulario que nosotros pusimos ahí, que eran todas string, yo, Sí. por ejemplo, en el que dice DNI o en lo que dice, qué sé yo, fecha y demás, podría usar otros tipos de variables Claro, como... el tema es así, en general, esto es como vos podés ponerle por ejemplo, el DNI vos podrías pensarlo como internal, nombre. capaz como long, sí, pero vamos a suponer esto. Pero como si el DNI tuyo fuera valor clave, ¿sí? Si vos tenés que usar el tipo de dato que sea correspondiente a ese DNI. ¿Para qué? Para evitar los duplicados. Como el DNI en este caso no es clave porque la clave es el ID, ahí lo podés manejar como string. ¿Sí? Por eso es el que uno le pone string. Ahora, si vos tuvieras fecha, porque quisieras ponerle fecha de nacimiento a la persona, que de hecho lo van a tener que hacer, sí, le pones el dato específico para una fecha, no como string. Pero en general teléfono lo vas a usar, sí, después dentro de la base como varchar o acá, bueno, como string. Y el DNI es por ese motivo que está como string, ¿sí? No por otro motivo, sino porque el ID es la clave. Entonces el string, como no es la clave, lo manejo como string. Bien, pero no, y no vamos a estar haciendo una variación de DNI único y todo eso. Entonces, no le metemos complejidad al campo porque no tiene sentido. Pero bueno, si vos lo querés manejar con otro tipo de datos, obvio, está bien. ¿Sí? Perfecto. No es condición que sea string. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra duda, chicos? Juan Pablo, Alejandra, Raúl. Me parece que no. Parece que no. Bueno, bueno, yo lo que voy a hacer es, hoy en cuanto pueda, ya voy a subir todo al Drive, ustedes se lo descargan, cualquier duda, consulta que tienen de la clase, me lo hacen saber. Ay, perdón, esto voy a parar, voy a también compartir. Cualquier duda, lo que sea de esto, de lo que es módulo 7, algo que no le funcionó, y si tienen alguna duda puntual de lo anterior, me lo van mandando y yo trato de prepararles algo para la próxima clase. Y obviamente no les funciona algo de esto, también yo les voy a mandar todo, les voy a mandar el proyecto, les voy a mandar el PDF con todo el paso a paso, ¿sí? Para que lo traten de reproducir los que todavía no lo hicieron, y el directorio ese de con que bajé las cosas para instalar, ¿sí? Si alguno lo necesita, lo aprovecha y buenísimo. Y si necesitan algo puntual o quieren ver algo puntual, avísenmelo para la próxima clase, yo se los preparo y dejamos un espacio antes de empezar la clase, ¿sí? Así que bueno, buen fin de semana, gracias por madrugar y bueno, nos vemos sábado por medio. Nos vemos. Hasta luego. Gracias a todos, Chao, gracias. chao. Hasta luego.